Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible y como todos los demás, pues me encanta poder compartirte esta vibra, esta emoción, esta sensación, porque, sabes, a lo largo de nuestra vida no nada más queremos encontrarnos a través de preguntas filosóficas, a través de reencuentros espirituales, pero también sobre todo para aquellas personas que somos curiosos, que estamos indagando, que nos gusta explorar en la naturaleza, que nos gusta encontrarnos en esos silencios con Pachamama, y sobre todo nos gusta entender qué es lo que nos puede brindar la madre naturaleza a través de su gran diversidad para podernos ya sea sanar, para poder conectar, para poder apreciar, para poder admirar, para poder contemplar ese arte tan maravilloso que la creación tiene para nosotros. Hay personas específicamente que se dedican a investigar, a ver, a observar lo que tiene la diversidad de Pachamama para poder extraer de ella aquellos beneficios, aquellos nutrientes, aquellas fórmulas que puedan pues integrarse a nuestra existencia a través de ingerir, a través de tocar, a través de observar, para que puedan crear un cambio de conciencia. Y quién no, en estos tiempos, y diría yo en tiempos pasados y en tiempos futuros, siempre va a estar buscando algo que nos ayude a sanarnos, que nos ayude a encontrarnos, que nos ayude a darle respuestas específicas ante cosas que antes pues no sabíamos por dónde estaban, y de repente Madre Naturaleza, Pachamama, se presenta y dice: mira, aquí está esto que has venido observando, o lo que los ancestros han venido contemplando, o que los estudios han venido observando, y de repente pues ahora que te adentras en la naturaleza sabes que hay ciertos elementos o muchos elementos en la Madre Tierra que están destinados para poder coadyuvar, para poder colaborar con nuestro cuerpo físico, emocional, psicológico, y darle un sentido mucho más amplio a nuestra existencia. Y el capítulo de hoy, el episodio de hoy, es precisamente uno de esos, a través de quien para mí es una de las personas que tienen muchísimo conocimiento a través de lo que es el conocimiento, bueno, la diversidad de la flora, de la fauna que existe en nuestro país, y sobre todo saber conjugar después de la observación aquellos ingredientes, elementos químicos que podamos nosotros hacer parte de nuestra vida diaria y nos ayuden precisamente a encontrarnos en eso, en alguna resolución física, mental, espiritual. Y para esto pues tengo el gusto de presentarles a la maestra, a la licenciada Alejandra, quien nos va a estar explicando, quien nos va a estar compartiendo justamente algo llamado elixires azteca. Y quiero decir que aunque el tema suene exótico, elixires azteca, el fundamento de este podcast es precisamente ir a la esencia de aquello que ella ha trabajado, que ella ha investigado, que ha tomado años y años y años, y poder presentar justamente este resultado final llamado elixires aztecas, y que su objetivo principal es encontrarnos en esto, en esta autentificación emocional, psicológica, física, espiritual, para que podamos vivir mejor. Así es que, Alejandra, bienvenida seas a este podcast. Quiero mencionar que tuvimos varias veces la oportunidad de concretar el podcast, no pudimos y hasta hoy lo hicimos, y estoy muy contento. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias al público que nos ve o nos escucha. Estoy encantada de seguir compartiendo. Yo me dedico a esto hace 34 años, que me dedico a la terapéutica floral, y específicamente Elixires Aztecas existe hace 24 años. Patentamos el producto. Si bien es un producto, pero es un producto elaborado en la naturaleza. Se produce o elabora en la naturaleza, en un hábitat bastante expuesto a la luz del sol. Se elaboran los productos basados en el método de elaboración del doctor Edward Bach. Edward Bach fue un médico galés
bacteriólogo, que nace en 1886 y muere en 1936. Por lo tanto, después de 1978, la muerte de Nora Wicks, de una discípula de él, empiezan a elaborarse otros sistemas florales. Y yo me dediqué al estudio desde Buenos Aires, Argentina, porque soy oriunda de allá. Pero bueno, trabajé con 7 o 9 sistemas florales del mundo en ese momento, te estoy hablando hace 25 años atrás, y llego a México hace 25 años con este conocimiento de la terapia floral del mundo. Yo ya trabajaba, te digo, con 9 sistemas, y cuando llego a México no me encuentro con ningún sistema floral local. Entonces dije, pero si México tiene 30.000 plantas, tiene el 15% de las plantas endémicas, o sea, propias del lugar, el 20% de la flora mundial con un total de 25.000 especies de flores, el segundo lugar en el mundo en cantidad de plantas medicinales con un total de 4.500 plantas medicinales, y con 9 tipos de ecosistemas de los 11 que existen. Entonces dije, bueno, soy de acá. Entonces me reuní con biólogos botánicos, con psicólogos, con médicos, y realizamos entre todos este sistema. Es el primer sistema floral mexicano tipificado, investigado y desarrollado en México. Luego aparecieron 10 sistemas florales más. Pero bueno, nosotros como pioneros nos dimos la labor de la investigación, que es uno de los campos como más dificultosos de la medicina complementaria, ya que esta coadyuva con otros sistemas curativos. Para que tengan idea, la terapia floral nace hace 91 años, ¿no? Con el doctor Edward Bach. Entonces, tenemos como toda la información de lo que se ha trabajado con las flores de Bach, pero al aparecer un nuevo sistema, hay que tipificar el antes y el después, hay que hacer estudios doble ciego, y hay que realizar varios campos de estudio, porque si no la gente te dice, ¿cómo sabes que esta flor o que esta planta trabaja en esto o lo otro, ¿no? Entonces, hicimos estudios in vivo, in vitro y clínicos. In vitro es desafortunadamente con animales. Bueno, en estos casos con ratas, que es permitido trabajar con ratas, y lo hicieron 2 universidades de México. Es una biomédica y un doctor que trabajaba en la Facultad de Medicina de una universidad muy importante. No quiero dar los nombres de las universidades porque es como hacer publicidad, ¿no? Pero bueno, la idea es que te cuento, es que estos estudios se hicieron con respuesta locomotora. Y es algo que es importante hacer porque no hay ningún tipo de placebo en animales, tampoco en niños hay placebo. Placebo es este remedio que te puedo dar y yo definir que te puede hacer un efecto, y tú, como te autosugestionas y crees en mí, te hace bien. También hay efectos nocivos, ¿no? Si tú no crees en el terapeuta, te va a hacer mal, quizá la sustancia. Pero bueno, como se ha comprobado lo suficiente en animales, con estas 2 pruebas que te digo de universidades, y también se hizo otra en el hospital, sí lo puedo decir, en el Hospital 20 de Noviembre, que es un hospital público de la Ciudad de México, muy importante, que tiene una unidad de acupuntura humana, y es ahí donde hicimos nuestro servicio social durante 9 meses, y 8 meses realizamos un protocolo de investigación, y atendimos 125 pacientes con un porcentaje del 85% de bienestar. Y eso, bueno, nos movilizó tanto que nos invitaron a dar clases doy clases también en universidades de terapia floral mexicana, pero te estoy comentando que en el hospital realizó toda una revolución, porque gente que estaba hacía muchos años con acupuntura, cuando se le entregó florales a aquellos que también se aplicaban acupuntura, potenció 300 veces más el efecto. Entonces, bueno,
nos entregaron reconocimientos, premios en el hospital y encima nos invitaron a dar cursos para los médicos y las personas que estaban interesadas en la terapia floral mexicana Elixires Aztecas. También tenemos 2 investigaciones de pasantías también de servicio social en otra escuela, que esta sí la puedo mencionar, una escuela de estudios superiores de medicinas alternativas y complementarias en Puebla, en la ciudad de Puebla, y también trabajaron tanto en el Hospital General del Norte de Puebla como en el Hospital de Tlaxcala. Entonces, al tener trabajo hospitalario, también damos clases en la universidad, en varias universidades, como en 3 universidades hemos dado cátedra de la terapia floral mexicana. Y encima también tenemos la posibilidad de hacer protocolos con toda la población que viene a las consultas, ¿no? Y ya tenemos de terapeutas florales recibidos en el Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales, contamos con ya 39 generaciones de terapeutas florales, y todos trabajan tanto con Bach como aztecas, ya que las esencias mexicanas trabajan temas de sexualidad, temas de estrés cotidiano, cosa que hace 91 años no existían, ¿no? Tú sabes cómo ha cambiado tanto la polución, el cambio planetario y el estrés que estamos viviendo en estos momentos, cómo la terapéutica floral afecta, ¿no? y moviliza la concientización de los individuos para bien. Digamos que se ponen desde un lugar perceptual diferente a ver la realidad. Y yo lo que propongo siempre en mis conferencias es que para mí la terapia floral modifica redes neuronales, es decir, que arma otras nuevas redes neuronales de bienestar o de un enfoque diferente a lo que la persona está viviendo, y así no le afecta tanto la realidad, ¿no? Por lo tanto, tú sabes lo que los hindúes llamaban Maya. Maya es la ilusión. Todos percibimos o concebimos la vida a veces de una forma muy negativa. Entonces te hace ver todo ese otro lado positivo que tiene el malestar, ¿no? Como aprender de ese beneficio secundario que tiene cualquier patología física o malestares de situaciones de vida. Entonces, bueno, son 46 esencias de esencias individuales. No decimos todas esencias de flores porque 43 son de plantas y 3 no son plantas. Es decir, que hay un hongo, que es el Psilocybe caerulensis mazatecorum, que es de Oaxaca, el hongo de María Sabina, pero en energía sutil. Todas las esencias, y 2 minerales también tenemos, además de el hongo. Entonces son 3 que no son flores, y todas las demás sí son de flores, ¿no? Tenemos orquídeas, tenemos flores de cactus, tenemos flores silvestres y algunas cultivadas orgánicamente por botánicos muy reconocidos. Entonces, este sistema terapéutico es una medicina complementaria que no posee principios activos físico-químicos, no tiene sustancias activas. Es como la microdosis o como la homeopatía. La homeopatía, después de la 6ª centesimal, no hay principio activo. Entonces, la terapia floral funciona bajo la ley de Arndt Schulz. Arndt y Schulz eran un médico, un farmacólogo y un homeópata, y un químico. Y ellos se juntaron en 1900 y establecieron una ley que se llama la ley o principio de Arndt Schulz, que dice que los estímulos consistentes en pequeñas dosis de un medicamento avivan y estimulan los mecanismos autocurativos. Los estímulos grandes, digamos, de un medicamento, anulan y evitan o eliminan la posibilidad de autocuración. Entonces, con pequeños estímulos que están ligados obviamente a la naturaleza, podemos nosotros como potenciar este vix medicatrix naturae de Hipócrates, que decía que la fuerza curativa que tiene
la propia naturaleza del individuo, va a ser este mecanismo de autorregulación u homeostasis que perdimos en algún momento. Y nunca más que antes, como ahora, se está hablando de la problemática psicológica y emocional de los individuos para la enfermedad. Entonces, la terapéutica floral, sobre todo, impacta el área psicoemocional y comportamental. Así que, bueno, es prevenir la patología. Podríamos prevenir la patología con terapias naturales y sobre todo la terapia floral, ¿no? Que impacta el mundo emocional del sujeto. Así que bueno, me dedico a esto hace 35 años y con el Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales fomentamos el estudio. Ya contamos con un aval de la Secretaría de Educación Pública. O sea, no es un cursito de fin de semana, es un estudio de 10 meses, de 120 horas cátedra, que tiene objetivos muy claros, ¿no? Y ya tenemos más de 1.500 personas han pasado por nuestra escuela y casi 40 generaciones, ¿no? De terapeutas florales. Así que bueno, estamos bien orgullosos de ser también la primera escuela, pioneros en el aval curricular de estudios, y además la escuela hizo la investigación de la terapia floral mexicana, ¿no? Con test. Al principio hicimos test de Macover, que es la figura humana, donde se revisa los cambios de la estructura de personalidad, sobre todo rasgos de carácter. Y también hicimos el test de Locher, que es el test de los colores, de Locher, no de Rochard, de Locher, que revisamos los cambios emocionales que se producen en la persona. Y tipificamos unos de 3 a 6 meses en el antes y el después en unicismo floral. Es decir, que le damos un solo medicamento natural y la persona va presentando esas modificaciones, ¿no? Eso lo hicimos con un grupo de psicólogos. Así que bueno, después yo me recibo de naturópata acá en México, me titulo con cédula profesional de naturópata. Entonces sí, estudiamos 5 años, 4 años de estudios y 1 año de servicio social. Todavía me tocó 5 años, pero ahora los estudios son de 2, 3 años, es menor el tiempo, 3 años creo, 3 años y 4 con el de servicio social. Entonces, esto nos brindó la oportunidad de hacer de armar el estudio de esta terapéutica como más holístico, ¿no? Y cuando hablamos de holístico es integrativo, todas las áreas nos importan a nosotros, lo que piensa el sujeto, lo que siente, sus comportamientos, cómo se vincula, cuáles son sus necesidades, sus defectos a trabajar, ¿no? Y sus creencias sobre todo, ¿no? Las creencias erróneas o limitantes que van haciendo que tú vayas enfermando, porque es a partir de esta creencia limitante que se va produciendo el pensamiento, ese pensamiento secreta neurotransmisores, el neurotransmisor hace que tú sientas una emoción, que es todo en milésimas de segundos, ¿no? El pensamiento y la emoción, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer que la persona distinga qué emoción trae. Luego, que reconozca esa emoción y luego que la exprese, ¿no? Que la expulse de alguna manera, que puede ser de manera verbal o de otras formas, ¿no? Que tenemos como para expresar lo que sentimos a nivel corporal, a través de una pintura, del arte, y de esa manera evitar sofocar la emoción o reprimir el pensamiento y enfermar, porque sigue siendo, así como decía Freud hacia 1900, ¿no? Pensamientos que se reprimen, emociones que se sofocan, pueden desplazarse a un órgano predispuesto y hacer una organoneurosis, que es en definitiva una enfermedad psicosomática, ¿no? Todas las enfermedades, según este enfoque, son psicosomáticas. Digamos,
no puedes enfermar por un lado el cuerpo y por el otro la mente, digamos que se produce una desarmonía en el área espiritual y automáticamente como efecto dominó pasa al cuerpo, ¿no? Si la seguimos repitiendo. Porque nosotros concebimos que no hay emociones malas ni buenas. Las emociones son y están para ser sentidas y expresadas. El problema aquí es cuando la persona no descubre qué emoción es y no la expresa. Hasta el amor que se sofoca también puede producir una enfermedad. No solamente el odio, digamos, el amor también. Si tú amas a alguien y no se lo expresas, es como si no existiera en ti. Por lo tanto, es una incongruencia que sucede y por esta ambivalencia o incongruencia se puede producir también cualquier síntoma, ¿no? Así que bueno, estamos en este camino tratando decimos que las esencias de flores son como conciencia líquida, Enrique, y te ayuda a aflorar ese patrón vibracional o ese patrón energético que es a través del agua. Vamos a mostrar algunas fotografías hacia el final de este podcast o de este video para quien lo ve, para que descubran cómo se elabora, se va a la naturaleza, se pide permiso, hacemos una limpia, pedimos permiso al lugar, guiados por toda la cosmovisión mexicana, ¿no? de la tradición mexica. Y una vez que ya estamos en el espacio, hablamos con la flor, nos fijamos que la flor sea con las mejores características, digamos que no tenga ningún pétalo roto, que tenga todo el polen en lo posible. Y en ese momento cortamos con tijeras de oro o con cuarzos, con puntas de cuarzos, si es que se puede, ¿no? O con cuchillos de plata cuando es la flor de biznaga que está como enterrada, que es muy difícil de cortar. Entonces, una vez que ya cortamos la floración, la ponemos en un bol de cristal de cuarzo transparente y la colocamos en el sol con agua. El agua no es cualquier agua, es un agua que se llama agua coloide o agua cristal líquido. Tiene un estado mesomórfico de la materia, tiene propiedades del cristal óptico que guarda información y del líquido que está en movimiento, como agua en sí. Y el agua es una molécula de 105 grados que atrapa cualquier información que tú le coloques. Entonces, al colocarle la floración, la ponemos justamente al potenciar en el sol durante unas horas y luego se cuela o se filtra para que no exista ninguna materia vegetal dentro de esa elaboración de tintura que estamos realizando. Y luego se mezcla con una alcoholatura para que no se eche a perder. Y esa agua energetizada con esa flor tiene un patrón informacional, transmite un mensaje, ¿no? Y el mensaje va dirigido a la conciencia y al cristal líquido del cuerpo. Se sabe que somos, además de un cuerpo físico, somos una red ferroso-férrica que está de óxido ferroso y férrico, que hace posible esto que se llama electromagnetismo. Entonces tenemos un cuerpo electromagnético, además de un cuerpo físico, y ese cuerpo electromagnético es el cuerpo de la energía. Y además, ese cuerpo electromagnético, digamos, pasa la información al cerebro a través del agua, que es el gran transmisor de información. Entonces, esa agua cristal líquido está dentro de la célula, fuera de la célula en el campo electromagnético y también está en el cerebro. Tenemos mucha de esa agua. Así que bueno, esta agua cristal líquido que es de la flor pasa al agua cristal líquido del cuerpo y es donde se establece la conexión con esa información. Acá no estamos hablando que es una información biológica, es una información cuántica, ¿no? Y ese es el concepto, ¿no? Donde meter el paradigma de la curación, de la terapéutica floral, es dentro de este campo cuántico, ¿no? Así Sí. que entendemos
que lo más evolutivo de nosotros como individuos humanos es nuestra conciencia. Y hay artículos, Enrique, científicos del 2020, de septiembre del 2020, de Sonshon McFadden. Él comenta que la conciencia no está en el cerebro, está en el campo electromagnético del cerebro. Estamos hablando que está en la energía. Entonces, si la conciencia es pura energía, bueno, la esencia floral va a ese nivel de conciencia cuántica. Así que bueno, y ya cada vez más hay como más papers científicos o artículos científicos ligados a esto. Y la terapia floral mexicana cuenta ya con varios artículos, bueno, con varias investigaciones que tenemos que bajar y aterrizar a los artículos, ¿no? y publicar. Una biomédica que hizo la investigación en una universidad de México, en Puebla, muy importante. Ella practicó con ratas preñadas que las sometió a estrés. Y luego las ratitas que nacían venían con un nivel de estrés también, porque les acortó el espacio. Entonces ella hizo una disección para ver el cerebro de las ratas. Y las ratas que recibieron terapia floral se encontraban en estado basal, como si no hubieran recibido efectos del estrés. En cambio, las otras tenían como crecimiento o decremento de determinados lugares del cerebro. Ella lo hizo con el núcleo accumbens, con el circuito, ¿no?, del hipocampo, que son justamente ligados a la memoria y al aprendizaje. En fin, estas investigaciones nos dan como un sustento científico que sí trabajan y trabajan en lo que nosotros le solicitamos. Porque ella probó también con memoria y aprendizaje y no hizo absolutamente nada, pero la fórmula religada al estrés sí realizó las modificaciones para que no se viera afectada la ratita, ¿no? Así que bueno, estas investigaciones consolidan bastante a la terapéutica floral mexicana, elixires aztecas, como una terapéutica que tiene una norma. Y ahora estamos trabajando con otra universidad la norma mexicana de la terapia floral, ¿no? Estamos instando a los gobiernos a que que las personas puedan escoger con qué medicina tratarse. Y como ya hay mucho naturópata formado, médicos tradicionales y alternativos, la idea es que podamos realizar nuestras prácticas también en hospitales, pero ya no gratuitas, sino que nos puedan abonar por ello, ¿no? Retribuir económicamente. Alejandra, tremenda introducción la que has estado compartiendo. He estado tomando nota de todos los puntos que has estado compartiendo y me doy cuenta que hay mucho que podemos desglosar acerca de lo que es el tema en sí mismo de elixires aztecas y cómo es que lo vas desglosando, tanto la parte física, psicológica, emocional y espiritual. Y sé que a lo que estás ahorita compartiendo y diciendo, hay mucho potencial para poder desmenuzar en cuanto a la conversación que pudiéramos tener el día de hoy, para que la gente que esté escuchando y de repente diga, bueno, si entiendo lo que está compartiendo Alejandra, me gustaría saber como un poco más preciso en cuanto a la diversidad de enfermedades que están pasando, qué es lo que pudiera acomodar conmigo. Y lo que entiendo contigo es que, como bien lo mencionaste, no es como un curso o una terapia que pues acaba de surgir, sino que tiene varios años de sustento, tanto científico, biológico, espiritual, psicológico y emocional, y eso se me hace muy hermoso y muy importante porque bien lo mencionaste hace rato. Hoy por hoy sabemos, después de muchos años de investigación, de lo que estamos viviendo hoy por hoy en cuanto a nivel llamado enfermedad, que hay diferentes otras alternativas que nos dan a conocer, nos dan ese conocimiento, dentro de ellas ciencia cognitiva germánica, de cómo es que impacta cualquier enfermedad en nosotros a nivel psique, cerebro y órgano. Y lo que voy hilando con lo que tú estás compartiendo es que siempre hay una correlación con el sistema emocional o el cuerpo emocional que está teniendo la persona
para manifestar cierta enfermedad y en consecuencia, bajo el estudio absoluto de todas las plantas que has mencionado, hay un compuesto químico, un compuesto vibracional que va a contrarrestar, va a ayudar, va a incentivar a que el proceso llamado enfermedad de la índole que sea, con la gran variedad que existe de flora en nuestro país, bueno, en México, pueda ayudar o coadyuvar al proceso de sanamiento. Algo importante que mencionaste y se me hace digo, desde el campo de vista yoico, espiritual, que lo mencionamos en tantas formas y que el campo científico lo empieza a confirmar, es que todo surge a nivel energía. En esto que llamamos campo electromagnético o campo áurico a nivel filosofía espiritual yoica, sabemos que todo lo que estamos emanando, todo lo que estamos creando, surge de una parte invisible e intangible. Esa parte invisible llamado proceso energético, mientras más densa va siendo la experiencia, mientras más confusa, más temor, más miedo, más inseguridad, se va a manifestar en esto que es la carcasa llamada cuerpo humano, la va a resistir, la va a aguantar y después se manifiesta una enfermedad. Entonces, si todo surge a nivel vibracional de la enfermedad que sea, que algo que me encanta que estás diciendo es que hay sustento científico, médico, biológico, terapéutico, espiritual, o sea que no es algo que te está sacando ahorita de la manga para decir este es el milagro sustancioso, sino que hay una experimentación que lleva años de estudio. Puedes ahorita tú afirmar, conforme lo dijiste en la introducción, es un sustento para apoyar a la persona que esté interesada en inmiscuirse en todo lo que la madre naturaleza puede ofrecer a nivel flora para que podamos encontrar a nivel frecuencia, a nivel sustancia, a nivel vibracional, a nivel energía, una alternativa que pueda, digamos, caminar de la mano con métodos alternativos convencionales sin que se esté incitando a la gente, deja la medicina convencional, sino que puedas complementar y que le des la oportunidad, la experiencia de que la misma vida, la misma sabiduría de la madre tierra, cuando la sabes observar, la sabes integrar a través, en este caso, de lo que ustedes llaman elixires aztecas, pueda ser una herramienta indiscutible y fundamental para cualquier proceso de enfermedad. Eso es lo más importante y quisiera preguntarte ante esto, ¿qué es exactamente dentro de la parte química biológica de lo que son elixires aztecas? ¿Qué es lo que va haciendo químicamente, biológicamente hablando en nuestro cuerpo? Aparte del aspecto fundamental de energía, para la gente que está escuchando, digamos alguien que está con cáncer, con diabetes, con leucemia, lo que sea, ¿qué es lo que haría químicamente, biológicamente, digamos, ingerir, tomar, consumir elixires aztecas o esas alternativas en nuestro cuerpo para un proceso de saneamiento? A nivel físico-químico no encontramos cómo es la posibilidad. Lo encontramos en ratas y ratones, sí, seguramente actúa a nivel biológico en el sentido de los neurotransmisores. Es más, en los ratones que se hicieron una comprobación en una de las universidades que trabajamos, los chicos de la Facultad de Medicina de una universidad reconocida en México, Puedes hicieron, mencionarla si quieres, puedes mencionar el nombre si lo sí, deseas. es la Universidad Panamericana, la UP. El doctor David Servini hizo una investigación, un experimento con los chicos de tercer y cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana y colocó la respuesta locomotora. Eso lo tenemos también filmado, ¿no? La respuesta locomotora de los ratones ante la benzodiazepina. Entonces se les inyectó benzodiazepina, que es un ansiolítico, y luego se les retiró. Entonces se midió justamente la abstinencia. Cuando se comportó como un drogadicto, cuando tú le retiras la sustancia a un drogadicto, empieza a temblar. Bueno, el ratón empezó a ponerse como loco en una respuesta locomotora de correr, así, bum, bum, bum. Le llamaron Speedy González por esa razón. Y después se le dio, después de la tercera toma del elixir floral, que le dimos para abstinencia con valeriana, manzanilla, diente de león, y después que se les dio estas esencias, el ratón se regresó como a la tranquilidad. Y ellos pensaron, seguramente actuó sobre GABA, que es el ácido amino gamma butírico que absorbe la adrenalina del cuerpo de los mamíferos.
Entonces, para mí, la terapéutica floral actúa sobre los neurotransmisores, armando, ya te digo, otras redes neuronales positivas. Entonces, cuando tú tomas las esencias te sientes mejor. Entonces comparas de sentirte mal a sentirte mejor, empiezas a elegir y a escoger el modo o la manera de sentirte bien. Y a nivel bioquímico, como no tiene sustancia activa físico-química, no puede modificar la química, pero sí la modifica en el sentido del bienestar. Y cuando tú te sientes en bienestar, sí actuaría sobre los neurotransmisores. Esa yo diría que sería como la respuesta a tu pregunta. Y al actuar sobre los neurotransmisores, actúa sobre la emoción. Y al actuar sobre la emoción, actúa sobre el pensamiento automáticamente, porque es pensamiento, emoción y pensamiento, ¿no? Yo creo que sí trabaja sobre la amígdala. No pudimos abrir un cerebro humano para ver dónde trabaja. Tampoco pudimos todavía observar en tomografías, ¿no? El antes y el después. Eso sería magnífico. Lo que pasa es que es muy costoso el trabajo de investigación, ¿sabes? Entonces, por eso se pudo hacer en 2 universidades este trabajo que no, bueno, que no requerí dinero porque eran experimentos para ellos, pero sí tuvimos que donar gran cantidad de producto. Lo mismo que en las pasantías, tenemos que donar un montón de producto, como 3, 4, 5 sets, para que pudieran trabajar los alumnos, ¿no? Con las poblaciones hospitalarias que son inmensas, ¿no? Entonces, yo te diría que si hay algún tipo de trabajo en el humano, serían los neurotransmisores. Y en el cambio como de perspectiva, ¿no? Porque yo diría que no es solamente dar flores. Nosotros hacemos una psicoterapia floral. Hacemos una entrevista ligada a la terapia cognitivo-conductual. Digamos que tenemos un marco teórico de entrevista. Usamos un poco la mayéutica socrática, utilizamos también un poco de la cognitivo-conductual, que su fuente es el estoicismo. Digamos que sí partimos de filosofías que están enmarcadas para poder relacionarnos o hacer el rol terapéutico de una manera muy amorosa, ¿no? Una terapia humanística. Hacemos una psicoterapia. Entonces, claro, hasta dónde la psicoterapia y hasta dónde el rol terapéutico y hasta dónde el amor del terapeuta hacia el consultante o hasta dónde curó ese rol, esa terapia amorosa, y hasta dónde las flores. Entonces no sabemos cómo partir, pero sí sabemos que las esencias con o sin psicoterapia hacen un efecto Claro, magnífico, ¿no? claro. Pero se le suma la psicoterapia, ¿no? Totalmente. Es un conjunto de muchas cosas y yo diría que a lo mejor no es que no se sepa, más bien sí se sabe a través de los resultados directos de los que están experimentando elixires aztecas. Creo que ese es más allá de lo que pueda marcar un libro o que pueda marcar un estudio, es lo que ustedes como terapeutas, como observadores de lo que está aconteciendo bajo la ingesta, bajo el consumo de elixires aztecas, pueden tomar un parámetro perfecto de lo que está pasando. Y desde mi experiencia también con varios años que llevo en el campo de la técnica, digamos, de introspección, y de otra forma también llamaríamos de la técnica de sanación, siempre los resultados directos a través de aquellos que están tomando esas técnicas prácticas, o en este caso elixires aztecas, serán un buen parámetro entre todo esto. Quiero preguntarle, porque a lo mejor habrá gente que le gustaría saber, antes de ver el video que vamos a poner al final de la entrevista, cómo es que se elabora, cómo es el proceso de producción, de escoger, de estudiar una planta, cómo se elabora para que tengamos el resultado final de lo que es un elixir azteca. ¿Cómo es este proceso? Bueno, primero vas a la naturaleza, sin polución, que no haya riegos, riegos con aguas negras, también un lugar bastante separado del individuo humano y de animales, porque tampoco queremos que una vaca o que un perro pase por ahí, defeque o haga sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, son cultivos orgánicos muy bien cuidados. Y por otra parte, tenemos las plantas silvestres, que son muchísimas en México, como la flor del peyote, el hongo, que es el psilocibe. Bueno, son lugares, tú sabes, Real de 14, ahí donde elaboramos
el jicuri, que es la flor del peyote. Y bueno, muchas de las plantas son silvestres, como la biznaga, ¿no? O el nopal, que crece enfrente de Teotihuacán. Otra cosa que te quería comentar. Nosotros no somos tontos, sabemos que los templos ceremoniales son lugares con un electromagnetismo especial. Entonces vamos cercanos a esos lugares, al Tajín, elaboramos en Papantla, elaboramos enfrente del centro ceremonial, elaboramos la vainilla y tenemos flores increíbles, ¿no? La observación, según Paracelso, en el 1500, hablaba de las marcas identificatorias o signaturas, así como se presenta, cómo crece la planta, los colores, las formas, los aromas, si es que los tiene, son expresiones, ¿no? Son expresiones de la naturaleza, y esa expresión de la naturaleza para mí es la emoción, porque a través de esas formas y de esos colores se está expresando la flor, ¿no? Y la flor es lo más evolutivo en el mundo vegetal. Entonces, primero observamos. Obviamente tenemos que ir con un botánico para que clasifique con el nombre botánico, que le ponga nombre y apellido, ¿no? El nombre botánico es un nombre en latín, por ejemplo, Chinocactus ssp, o Lopopora williamsi, que es ese tipo de planta, ese tipo de hongos, si es el Psilocybe caryolescens, digamos, tenemos que descubrir cuál es el nombre botánico. Luego vamos y pedimos, te digo, permiso, elaboramos con esta agua cristal líquido, la colocamos en ese bol de cristal, con agua cristal, en un bol de cristal transparente, y es ahí donde al lado de la planta recolectamos esa maceración del agua con la flor, y el sol mueve el agua, calienta el agua, y el sol hace que se produzca en ese movimiento la impregnación de esa flor dentro del agua. Tú sabes, hay mucha investigación, desde el doctor Benveniste, Jacques Benveniste, un químico francés que habló de la memoria del agua, también Peter Fisher del Hospital Homeopático de Londres, él hablaba que la microestructura del agua es la responsable en guardar la información de cualquier elemento que pongas allí en el agua. Y Masaru aparte Emoto por lo tensión. manifestó. Masaru Emoto lo que hizo es hacer una fotografía ampliada de los cristales de esa información del agua, ¿no? También había una doctora de la Universidad de Pisa que hablaba de que las aguas curativas de Fátima y de Lourdes no son curativas por Espíritu Santo, sino por la resonancia del pensamiento de la gente que va a orar en esos sitios, lo mismo que el agua bendita, ¿no? Entonces, bueno, y por último, Luc Montagnier, que bueno, ya falleció hace poquito, que es ganador de Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2008, él investigó el SIDA, él detectó el virus SIDA que atacaba a los linfocitos T. En fin, él siguió el trabajo de Benveniste, de Jacques Benveniste, que no le creyeron mucho a Benveniste, porque él trataba de dar la posibilidad de la luz a la homeopatía, ¿no? Es decir, ¿por qué trabaja la homeopatía? Como una sustancia que no es activa, con principios activos, puede curar o puede hacer tanto bien. Y en el mismo terreno entramos nosotros, la terapia floral y la microdosis, que es, no hay posibilidad, o sea, hay quizá una nanopartícula en la tintura madre, pero después cuando ya la envasas a un frasquito, ya no hay posibilidad de mirar en microscopio ninguna sustancia activa, ¿no? Bueno, entonces esa recolección que hicimos, esa solarización, después se filtra, como te digo, y se envasa en un 50% de alcohol que puede ser un brandy, un coñac. Y de esa botella se extraen de 2 a 7 gotas, como nosotros colocamos 7 gotas, de esa tintura a un frasquito de stock con agua y brandy. Se dinamiza unas veces, es un secreto, ¿no? de marca, y después, bueno, se envasa, y ese es el elixir floral. Ese elixir floral, esa botellita de stock, se diluye
al consultante, se pueden poner de 4 a 7 gotas al consultante, se mezclan hasta 7 esencias, se dinamiza y se entrega al consultante que lo toma durante 15 días. De eso se trata, es un medicamento natural que trabaja todas las áreas, ya te digo, el área física, el área emocional, psicológica, pero el área física no la trabaja directamente, la trabaja como efecto dominó, primero impactando el cuerpo electromagnético, o sea, a nivel chakra, luego pasa al plexo, luego del plexo se va al arquetipo. Tú sabes que hay ordenadores, ¿no? El ordenador del cuerpo físico se llaman glándulas. El ordenador del cuerpo electromagnético o etérico se llaman chakras. Los ordenadores del cuerpo emocional se llaman plexos y los ordenadores del cuerpo mental se llaman arquetipos. Seguramente hay más ordenadores, ¿no? Que son el intuitivo, el espiritual, el monádico. Hay se dicen que hay como 7 campos o cuerpos, según David Tansley, un doctor británico. Pero nosotros concebimos que la terapia floral impacta el cuerpo electromagnético y resuena, vibra hacia todos los cuerpos. Claro que para llegar al cuerpo físico va a tardar un tiempo. El tiempo necesario para cambiar tu actitud, para cambiar tu comportamiento, para cambiar tu pensamiento, para cambiar tu emoción, y en ese momento podrás modificar el cuerpo físico siempre y cuando se den estas modificaciones en todos los niveles, ¿no? Porque somos una integridad, ¿no? Porque todos me dicen, a ver, ¿cómo en el área emocional, el área mental? Yo digo, mira, es como si nosotros al mar o al océano le pudiéramos poner individuo, la parte de las olas serían los pensamientos, la espuma serían las emociones, los elementos vivos sería el cuerpo físico, digamos, pero estamos hablando del océano, no podemos separar una cosa de otra. Es más, si la separamos, enferma. Y esa es la gran unidad que tenemos que alcanzar como seres para, al modificar nosotros, puede modificar el clan familiar, y al modificar el clan familiar, modificamos el planeta. Esa es la idea. Y es un recorrido interesante. De hecho, hablando un poquito de o regresando un poquito a lo que decías el tema de las flores, me venía esta frase del maestro Eckhart Tolle que decía: de todo el proceso de la planta, el crecimiento y demás, las flores sería lo equivalente al proceso de iluminación de la planta. Es como la congregación máxima en todo esto. Y hace rato que te escuchaba decir, Alejandra, la importancia de las plantas, y también que tocabas el punto de las microdosis. ¿Qué relación encuentras entre el uso de las plantas bajo el rubro que estás planteando de elixires aztecas con el uso de las plantas medicinales? Llámala ayahuasca, llámale peyote, no desde la flor, sino desde la parte supraconsciente, desde la parte multidimensional. ¿Qué relación encuentras en la sabiduría de las plantas para poder tocar o abarcar no nada más la parte física, pero también la parte en espiritual, que bien lo comentabas? Para que el cuerpo físico enferme, tiene que haber un proceso, un tiempo, una reproducción constante de patrones, de pensamientos, de emociones, para que el cuerpo ya no aguante después de tanto contener y pueda enfermar. ¿Qué relación encuentras en el tema de las plantas ancestrales medicinales como ayahuasca, peyote, y la parte floral o la parte, digamos, no de una macrodosis, sino una microdosis? Sí, no encuentro relación porque en definitiva cuando tú la tomas vas captando lentamente la lección de esa planta. Yo para mí todas las plantas son maestras, tienen, digamos, una información maestra, pero hay algunas que son psicodélicas. Entonces sabes que el mismo peyote tiene más de 50 alcaloides, la mescalina es uno de ellos, ¿no? Entonces, una cosa es la herbolaria o la fitoterapia, que es utilizar o la planta completa como la herbolaria, y la fitoterapia trabaja con un principio activo que aisló de esa planta, pero con materia vegetal. Y las plantas maestras, que nosotros denominamos como plantas maestras, ¿no? Las de ayahuasca, peyote, consumo de hongos, ¿no? Son movilizadores, catalizadores para mí, catalizadores. Catalizar significa acelerar el proceso. Sí, yo he ido a procesos
obviamente con abuelitos, conocedores. He consumido peyote como 3, 4 veces, con guías, y realmente fue extraordinaria la experiencia, ¿no? Pero yo siempre aconsejo estar en este nivel terapéutico, no como recreativo, ¿no? No utilizar las plantas de poder con una intención de drogarse, sino más bien con una intención de conocimiento interior. Por algo se llaman este, enteógenas, ¿no? Enteógenos. Y el elixir floral del hongo y el elixir del peyote, de la flor del peyote, no vas a sentir tan, tan expuesta, ¿no? La, la concientización que uno puede tomar con la planta en sí. No trabajan lo mismo, los elixires florales o las flores, no trabajan lo mismo que la parte biológica y psicoactiva de las plantas, ¿eh? No trabaja lo mismo, porque dicen, ay, si yo ingiero elixir de manzanilla, ¿me va a servir para el estómago? Sí, te va a servir para el estómago, pero porque sirve para personas que son muy aceleradas, muy hiperactivas, muy explosivas, ¿no? Y por eso se enferman del estómago, porque son de un temperamento irascible, pero no trabajan lo mismo que un tecito de manzanilla o de la flor de manzanilla. No es el mismo aspecto, porque se ha trabajado en la tipificación y no son los mismos aspectos. Algunos sí tienen como que ver, pero no todos, ¿no? Por ejemplo, la flor del pericón, que es el tagetes lúcida, es una planta de México, que los chamanes la utilizan para hacer limpias, ¿no? Y nosotros lo usamos para los temores desconocidos y para las personas con pensamiento mágico, con delirios místicos, ¿comprendes? Y te relaja mucho. También la usan en herbolaria para dormir. Y sí te relaja porque como que te sirve para hacer como una especie de limpia energética. En eso sí, en algunas flores que sí pudimos contemplar esta apreciación, que lo mismo que sirve en la herbolaria puede llegar a servir como elixir floral, pero en el 80% no, no es la misma. Es diferente, es diferente. De acuerdo al campo de elixires, Alejandra, ¿cómo es que ustedes determinan las dosis y frecuencias de cada producto que llevan a la luz? A través del antes y el después. Tomamos una población de 50 personas y le damos en unicismo esa esencia floral y vamos registrando como bitácora qué es lo que va sintiendo, los sueños, el registro, ¿no? Del antes y el después. Y ahí vemos las dosis. Ya logramos establecer un estándar de toma en el elixir de toma para el consultante diluido, y son 4 gotas cada 3 horas al principio, y después de 3 meses puede ser cada 4 horas. Pero por lo general es un estándar de toma. Pero claro, hay casos críticos donde puede tomar la persona cada 5 minutos, cada 10 minutos, como por ejemplo una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, ¿no? Y después también están las modalidades estándar crónicas, que es 4 gotas cada 4 horas, arriba o debajo de la lengua, ¿no? Y esas dosificaciones las contemplamos acorde al antes y el después con las personas, ¿no? Sí, hay veces que hemos puesto 10 gotas, por ejemplo, del stock, y es muy fuerte para la persona, la moviliza mucho, pero no a nivel de una catarsis física o biológica, sino de una catarsis emocional. Entonces la persona por ahí que no está preparada para cambiar, se va a resistir al cambio y por eso va a producir ese llanto o ese enojo. ¿Mm? Pero en definitiva, el llanto y el enojo los tenía dentro. No es que le provoque algo que no trae el paciente. Te Detona. provoca lo que hay dentro de ti. Claro, potencia, como bien lo mencionas hace rato. Tengo dos preguntas, Alejandra, para esto. Número uno, elixires aztecas, podría decirse que son compatibles para todo tipo de tratamiento alternativo y alopático. Y la segunda es, ¿trataría cualquier enfermedad que posea el ser humano? Sí, es compatible con cualquier medicamento, alopático, homeopático. Es más, se considera un tratamiento que va al nivel primario de salud, o sea, de manera preventiva.
pero bueno, acompaña y coadyuva con otros sistemas curativos. Y por otro lado, sí, puede tratar cualquier síntoma psicoemocional, comportamental, desequilibrado, cualquier trastorno, o sea, te digo, en el DSM-5, que es el Manual o Tratado de Enfermedades Mentales, de diagnóstico de enfermedades mentales, hay 250 aproximadamente. Yo te diría que puede colaborar o coadyuvar con esas 250, pero claro, hay algunas patologías mentales como más graves, ¿no? La psicopatología atiende, por ejemplo, los trastornos del espectro autista, que son muchos más difíciles, pero el grado 1 trabaja muy bien. El grado 2 y 3 necesitas medicación, además. Medicación alopática me refiero, psicofármacos. Y respecto a las enfermedades físicas, acompaña el cuadro de la enfermedad física, sobre todo el cuadro psicológico y emocional que tiene el consultante, ¿no? Y todos, bueno, tenemos que revisar si la enfermedad se estableció en ese consultante, o por ejemplo, ¿cómo no va a estar deprimida si tiene cáncer? Pero también podemos hacer el cuestionamiento al revés. ¿Cómo no va a estar con cáncer porque vivió una depresión durante toda su vida, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo que las enfermedades son multifactoriales y el factor psicoemocional lo atiende y lo compromete en su totalidad. Y hemos visto los cuadros físicos cómo mejoran tomando florales. Así que bueno, sí, es una Perfecto. medicina integrativa. Esto es dos preguntas otra vez. ¿Esto es para cualquier edad o hay alguna edad límite? Y segunda pregunta, una vez que una persona llega contigo, supongamos que ahorita alguien está escuchando esto por primera vez y tiene cualquier tipo de enfermedad. La pregunta número uno entonces es para cualquier edad y la segunda pregunta es ¿cómo es una consulta y cómo es que ustedes determinan qué tipo de elixires son los que la persona tiene que tomar? Bueno, primeramente sí, desde el embarazo se puede dar florales. Cuando los ingiere la madre, los ingiere el bebé también. Y desde bebecito hasta la adultez, la vejez y la muerte. Digamos que, es más, nos reciben con flores en el hospital y luego nos tiran flores en el cajón, ¿no? Así que sí, las esencias de flores también tienen esta gran espectro de posibilidades de trabajo desde cualquier momento de vida. Y la otra pregunta que me hiciste era, la segunda pregunta que me hiciste. ¿Cómo es una consulta? Una persona llega con ustedes, les cuenta la enfermedad que tiene, ¿cómo determinan ustedes qué es lo que tienen que consumir? Claro, mira, el diagnóstico floral se basa en qué emociones sientes, cuáles son las emociones que predominan en tu vida, justamente las negativas, anota y describe todos los defectos que tienes y cuáles te gustarían modificar, y hay esencias de flores para todos esos defectos. Entonces, si vos me decís, bueno, soy impaciente, intolerante, yo te digo, bueno, te voy a dar diente de león, te puedo dar maguey para tu intolerancia verbal, ¿no? Si eres muy hostil en la palabra, si eres inseguro te puedo dar el girasol para equilibrar tu ego, si padeces una depresión reactiva te puedo dar la borraja, pero bueno, más allá de lo sintomatológico tenemos que preguntarnos como, ¿qué tienes para evolucionar? O sea, ¿qué te haría bien a ti para tu crecimiento y evolución, ¿no? Y las esencias tratan de modificarte para que seas mejor persona, no para que seas perfecto, para que puedas aprender las lecciones de vida sin tanta secuela, ¿ves? O sea, yo no puedo evitar que muera un pariente tuyo y que tú sufras y que tú llores, pero puedo evitar que no llores durante 2 años. ¿Entiendes? O sea, que puedas gestionar tu duelo, gestionar esa emoción y que no tardes tanto en ese proceso, ¿no? Perfectísimo. Otra pregunta más, Alejandra. ¿Habrá alguien, alguna persona, algún tipo de sistema inmunológico o lo que sea para que no sean compatibles los elixires o no importa y es aplicable para todos? Y segunda pregunta, ¿habrá alguna enfermedad en la cual no hayas encontrado desde tu campo de investigación que no pueda curar o tratar elixires?
Bueno, la última pregunta te la entendí perfecto, que es, en realidad sí pueden ser los cuadros psiquiátricos severos, ¿no? Estamos hablando de una depresión aguda, en donde la persona intenta suicidarse. En estos casos sí necesitamos de la psiquiatría al mismo tiempo. Lo que hemos visto en esos cuadros es que bajan la cantidad de medicación psiquiátrica tomando florales, pero al mismo tiempo tiene que ser la medicina psiquiátrica, ¿no? En esa he visto más dificultades, por ejemplo, un trastorno bipolar, que si bien podemos ayudarlo tanto en la fase maníaca o hipomaníaca, como se dice, y la fase depresiva, se puede ayudar con frascos pertinentes a ese trabajo, pero nosotros tratamos de buscar el por qué y el para qué. La concientización. Entonces, por ejemplo, en una persona que tiene psicosis disociativa o que no tiene concientización de lo que está viviendo, es muy difícil, ¿no? Muy difícil el trabajo floral, porque si no hay conciencia, si en un psicótico hay una disociación de la personalidad, es muy difícil trabajar ahí. Y la anterior no recuerdo. Sí, era si habría algún sistema inmunológico, alguna persona en No. particular que no fuese compatible, quizás sabes por el tema de alergias o alguna otra índole que se haya caracterizado en la persona, si Muchas habría veces. para alguien que no fuese elixires aztecas. Sí, no, muchas veces nos preguntan, ay, yo soy alérgica al polen de las flores. No, no tiene nada que ver porque recuerda que no tiene sustancias activas físico-químicas. No, Buen no, punto. no. Cualquier persona puede tomar. Los alérgicos son hiperreactivos a un antígeno externo y, o sea, son de agrandar las cosas y se puede trabajar muy bien en el modelo del alérgico, ya que es un intolerante, ¿no? Una persona con intolerancia y se trabaja muy bien con las flores, ¿no? Así que todas las personas pueden tomar florales. Interesante. Mira, podríamos pasar muchísimo más tiempo para hablar de esto, pero sabemos que el tiempo es limitado. Sé que tienes cursos importantes, sobre todo para el proceso de certificación, lo cual es importante para la gente que no pueda trasladarse a la Ciudad de México o donde te encuentres en México. ¿Qué nos puedes hablar al respecto para que ellos estén escuchando y digan, ¿sabes qué? Sí, estoy resonando. Y segunda pregunta, te está aventando dos en uno, ¿sabes? Segunda Sí, pregunta es esto. ¿En qué redes te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cómo pueden contactar contigo para poder concretar pues una reunión o de plano irse de lleno al curso contigo? claro, sí, contamos con un diplomado en línea en terapia floral. Tenemos gente de Europa, de Estados Unidos y obviamente de México, porque la validación es de aquí. Y también contamos con el apostillado para las personas que viven en el extranjero. Y contamos tantos concursos cortos como diplomados de 10 meses. Y nos pueden encontrar en la página del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales. Bueno, se llama Colegio Mexicano de Terapeutas.org, la del colegio. Y la de Elixires Aztecas, que es una empresa, que yo soy la directora académica, digamos, la que diseñó el sistema, es www.elixiresaztecas.com. Entonces tenemos dos páginas, una educativa y otra de la venta del producto. Así que bueno, con gusto. También estamos en Instagram como Elixires Aztecas. En YouTube contamos con más de 500 videos de congresos internacionales, de programas de televisión y de webinars. Así que bueno, métanse. La página del canal se llama Elixires Aztecas. Y también en Facebook, por supuesto, tengo uno que se llama Elixires Aztecas, Alejandra Valdés Lánquez, o el personal, que es María Alejandra Valdés Lánquez. Pues sí, ya está toda la información justamente para la gente que está escuchando ahorita. Vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video o de cualquier red social en lo que este podcast esté difundiéndose, toda la información, websites, redes sociales, no sé si habrá algún número telefónico, pero todo va a estar aquí para que puedas contactar directamente a Alejandra. Y te invito de todo corazón a que no nada más se quede esto, sabes, como el entretenimiento intelectual, sino que te vayas de lleno a explorar y que no nada más quizá porque escuches que esto sea de
flora de México, pero también seguramente en tu región habrá algo que puedas investigar y algo que puedas aportar, como bien lo ha hecho Alejandra, que ha dedicado bastantes años, a quien, por cierto, pues ya hablando para terminar el podcast, estoy infinitamente agradecido, Alejandra, que te hayas tomado los minutos para poder compartir esta información. Mira, me tienes anonadado. La verdad es que también quiero tomar abiertamente, y lo digo públicamente, tu curso, tu certificación, porque es más hermoso, y sobre todo los que estamos dedicados a servir a muchas personas o a las personas que llegan a través de diferentes técnicas, es muy importante saber no nada más el conocimiento del cuerpo, de la psique, la emoción, sino también lo que Pachamama tiene para ofrecer a través de nosotros. Y como bien lo mencionó Alejandra, aunque hay plantas maestras que podemos entender por plantas maestras como peyote, como ayahuasca, como honguitos, estas mismas plantas pueden usarse a través de aspectos medicinales sin que ocasionen estados alterados de conciencia, lo cual es hermoso. Yo francamente no había pensado desde este punto de vista, pero me dejas con este buen sabor de boca. Alejandra, Te invitamos en septiembre a uno de los cursos que va a ser en línea. Te invito sin costo, con mucho gusto, Enrique, te avisamos. y créeme que ya te estoy tomando la palabra. De hecho, aquí ya estoy tomando notas enfrente de mí, la libreta que tengo para apuntar todo lo que va a suceder en el podcast. Voy a estar en ese taller y te agradezco la invitación. Y a su vez también, pues te abro totalmente la extensión cada que lo desees en los micrófonos de Ineludible para que puedas compartir lo que tú quieras hacerle saber a la comunidad a través de lo que estás investigando y sea una retroalimentación importante. Querida Alejandra, siempre hay una pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible Podcast, y ahora con todo el gusto y todo el placer me toca hacértela a ti, y es la siguiente: ¿cuál es la lección más importante de vida que has aprendido hasta el día de hoy y que te gustaría compartírsela al mundo? Te digo, una que aprendí a los 11 años cuando falleció mi madre, que nada ni nadie es imprescindible, que tú puedes, que tú tienes un Dios dentro y tienes que intentar ser la mejor versión de ti a través de aprendizajes, de experiencias y de estudios sobre todo. Yo me dediqué a estudiar. Ese fue canalicé por el estudio y por el deporte que, bueno, me sacaron adelante. Así que no dependas de nada ni de nadie, solo de tus conocimientos, de ti mismo y de tu amor. Qué bonito mensaje. Muchas, muchas gracias. Alejandra, algo con lo que desees cerrar este podcast. Bueno, yo creo que es inexorable que sobre el planeta está floreciendo, está emergiendo un nuevo arquetipo de humanidad, más consciente, más responsable, que traza objetivos dispuestos a la evolución a través del amor. Muchísimas gracias. Pues bueno, te invito a que visites las redes sociales, el website, los websites que compartió Alejandra, para que te informes más, para que te empapes más y para que puedas integrar este conocimiento ancestral en tu vida diaria y puedas ser cada día una mejor versión de ti mismo a través de esto que acaba de compartir precisamente Alejandra. Y también te doy las gracias a ti que estuviste escuchando, atendiendo este podcast a lo largo de estos minutos, y te invito, por supuesto, a que atiendas todos los cursos, seminarios que tiene Alejandra por ofrecer, y nos estaremos viendo, escuchando, leyendo en los siguientes episodios de Ineludible. Hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Bye bye. Tlazocamati. Tlazocamati.
Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.